y entonces su salida va a ser, el máximo es la entrada menos 0.7. Ok, este 0.7 lo recorta y da a 0. Entonces el máximo va a ser BI menos 0.7. Si usted toma el modelo de batería más resistencia, bueno, usted tiene que saber de antemano cuánto vale su fuente de entrada para que pueda calcular, su fuente de entrada, su resistencia, para que pueda calcular su corriente. Y una vez que calcule su corriente, sustituye aquí y va a obtener el valor de la resistencia del diodo. Y entonces va a sustituir su diodo por batería más resistencia, donde vamos a hacer una malla, igual que en el caso anterior, realizamos una malla y escribimos o despejamos el voltaje en la resistencia, que es el voltaje B0. Aquí está la malla, menos BI más 0.5 más voltaje en la resistencia del diodo más B0 igual a 0, despeja para B0 y tendría esta expresión. Entonces la salida va a ser el voltaje de entrada menos 0.5 menos el voltaje en el diodo por la resistencia o la resistencia de pequeña señal. Esta resistencia de pequeña señal es muy baja, ¿no? Es un valor muy pequeño, entonces casi siempre sería pegado a 0.5. Entonces su salida va a ser la señal de entrada menos esta parte, y esta parte pues sería esta banda, ¿verdad? Voltaje de entrada 0.5 menos BDR. Entonces esta banda usted se la quita, la recorta y su salida va a ser solamente esta, y acá la hemos dibujado ya sin los 0.5 y el voltaje en el diodo de pequeña señal. Okay, lo mismo pasaría, o es el mismo caso cuando usted le quita 0.7. Entonces, esta banda es 0.7, ¿sí? De 0 a 0.7 o de 0 a menos 0.7. Usted la recorta y simplemente su salida va a ser el voltaje de entrada menos 0.7. ¿Ok? Bueno, este es el caso para el semiciclo positivo. Ahora vamos a ver el caso para el semiciclo negativo. Tenemos positivo y negativo. Vamos al semiciclo negativo. Cuando nosotros tenemos el caso del semiciclo negativo, lo hemos trabajado en esta sección. Ahora vuelvo a dibujar mi circuito original, pero ahora vamos a trabajar con el semiciclo negativo. Bueno, cuando yo trabajo con el semiciclo negativo, entonces este es el 0, ¿ya? Aquí está nuestro 0, que es nuestra tierra, este es nuestro 0. Y entonces la señal de entrada va a presentar un voltaje inferior a nuestro 0. Y entonces el 0 va a ser más positivo que el semiciclo negativo. Y por eso el 0 es más positivo que el semiciclo negativo. Ok, acá lo hemos dibujado como un circuito cerrado, donde aquí está la malla que vamos a trabajar. Vamos a tener, por lo tanto, menos, que estaría aquí, menos, más, ¿sí? Cambia la fuente, acá está más, menos, bueno, aquí cambiamos a más abajo y menos arriba. Los demás potenciales vamos a buscar cómo están. Dejo el potencial de salida más, menos, porque este fue el voltaje original que yo estuve trabajando, para ver qué es lo que está pasando. Bueno, en este caso yo voy a hacer mi análisis. Empiezo, más BI, voy a ver cómo se encuentra este diodo, si está encendido o está apagado. Como yo tengo el menos en esta parte, va a aparecer el menos en este extremo del diodo y por consiguiente un más en la otra terminal. Yo me voy a la parte de la resistencia. En la resistencia tengo aquí un efecto más, entonces en el otro extremo yo voy a tener un efecto menos.
Así es como vamos a estar resolviendo nuestro problema para saber cómo se encuentra nuestro diodo. Ahora resulta que el diodo está polarizado inversamente, es decir, está apagado, y si está apagado el diodo, pues entonces el circuito está abierto. Entonces mi diodo va a estar en un circuito abierto. Ahora vamos a tener un circuito abierto aquí. Antes de yo poner el circuito abierto, voy a hacer la ecuación, ¿sí? Esta ecuación quedaría más VI menos el voltaje en el diodo más V0. Entonces V0 sería menos VI, ya despejado, más voltaje en el diodo. ¿Ok? Y por otro lado, vuelvo a recordarles, la salida V0 también es igual a la corriente que fluye por la resistencia. Pero como mi circuito, mi diodo está apagado, entonces usted va a tener que no va a fluir corriente, y si no fluye corriente, ¿verdad?, entonces la corriente es cero, y si la corriente es cero, pues entonces el voltaje va a dar cero. Si se visualiza mejor en este punto, que el voltaje va a ser cero, ¿no? Aquí ya no queda en paralelo como era este caso, donde sí fluía corriente, y por lo tanto al multiplicarse por la resistencia existía un potencial. En este caso no fluye corriente, entonces el voltaje de salida va a ser cero. Y por lo tanto, en este semiciclo, el voltaje de salida va a ser cero. Juntando los dos, el semiciclo positivo y juntando el semiciclo negativo, aquí lo he traído, y entonces observo que para los semiciclos positivos va a presentarse que prevalece el semiciclo positivo, ya sea que le quite 0.5 o que le quite menos 0.5 más el voltaje de la resistencia interna del diodo, o simplemente sea la entrada si considera el diodo ideal, y va a prevalecer. Entonces todos los semiciclos positivos van a prevalecer, ¿ok? Y los semiciclos negativos pues van a dar cero, y entonces usted va a tener aquí cero. Si usted trabaja con voltajes 5 volts, podría usted hacer, o le podría trabajar con estos 0.7 en consideración, pero si trabaja con voltajes más grandes, que normalmente son los rectificadores que trabajamos, 12 volts, 24 volts, nosotros entonces lo que conviene es utilizar el modelo ideal. Y es así como va a funcionar el rectificador de media onda. Gracias por su atención.